Bueno, empezaré con mi exposición acerca de las afecciones de los ciclos económicos presentes en las importaciones y las exportaciones colombianas en la última década, 2010-2020. Les habla la estudiante María Candia Palencia Matos y continuemos con el planteamiento del problema. La inclinación de los ciclos económicos, hablando en términos de producción de petróleo, es fundamental por sus causales tales como la contribución directa al PIB, presentada por todo lo que se logra producir en el país en el periodo de un año, generación de empleo, bienestar social y crecimiento económico. La formulación del problema dice, ¿cómo afecta los ciclos económicos a las importaciones y exportaciones colombianas en la última década? El objetivo general de esta investigación es analizar cuáles han sido los efectos de los ciclos económicos en las exportaciones e importaciones colombianas en la última década. También se desprenden de él objetivos específicos como estudiar la información relacionada con las importaciones y exportaciones que se llevan a cabo en el país, describir la relación de las importaciones y exportaciones con las etapas del ciclo económico en la última década y definir cuáles han sido las variables que han afectado el nivel de importaciones y exportaciones dentro del ciclo económico. La justificación de esta investigación hace referencia al análisis o al objetivo de estudiar las afecciones de los ciclos económicos en la balanza comercial de Colombia en la última década. Para esto se tomaron datos presentados por el DANE, que es el encargado de las estadísticas oficiales en Colombia. La importancia de esta investigación radica en la fundamentación de las etapas por las que pasa la economía colombiana, teniendo en cuenta el volumen de exportaciones e importaciones. Se espera que con la información presentada, todos los agentes de una economía puedan plantearse una idea de cómo se debe actuar y las decisiones que se deben tomar según se presentan las etapas del ciclo económico. La metodología. Dice así, para cumplir con lo propuesto en esta investigación se propone una metodología cualitativa o característica para profundizar sobre cada una de las etapas del ciclo que repercutieron sobre las importaciones y exportaciones, las ganancias y afecciones del comercio internacional en la economía nacional. Por otra parte, se utiliza la estadística para organizar, presentar y describir las causales con el apoyo de tablas gráficas y medidas numéricas si es necesario, con el fin de que la información sea clara y objetiva. Bueno, ahora podemos observar la gráfica que relaciona las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial del periodo de tiempo del 2000 al 2019. Esta gráfica indica que la balanza comercial en Colombia siempre se ha visto afectada por el incremento de las importaciones, es decir, se está comprando muchos más bienes en otros países, lo que aumenta el volumen de las importaciones y genera un déficit, una balanza comercial negativa. En el año 2000 la balanza de pagos era positiva, lo que indica que las importaciones son mayores que las exportaciones son mayores que las importaciones, situación en la que todo país le gustaría estar. Se observa que no se mantiene debido a que esta es negativa por los siguientes 2 años, 2001-2002. Eventualmente se recupera un poco en el 2003 con un 0,14 y por los siguientes 7 años se mantiene una balanza comercial negativa, 2004-2010. Cabe resaltar que para el año 2005 fue de menos 0,01, comparando con el peor año de este periodo, el año 2007 con un menos 1,41%. Esto señala en una mala situación se puede dar un ciclo de recuperación, aunque este no dure lo suficiente para que la balanza comercial pase a ser positiva. Luego de este periodo se repite la misma cuestión. En los años 2011 y 2012 se tiene una balanza comercial positiva con 0,81 y 0,29% respectivamente.
pero en los siguientes 7 años, 2013, 2019, la balanza de pagos vuelve a ser negativa, aunque en este caso el menor impacto se da en el 2013 con un menos 0,15 durante los próximos años. Se agrava la situación al llegar al peor en el año 2015, que fue de menos 6,26%. Para el año 2020, la balanza comercial tuvo un mayor histórico de menos 10,9%, vuelve a ser negativa gracias a que las importaciones en Colombia fueron superiores a las importaciones, o sea, gracias a la que las importaciones fueron superiores a las exportaciones, causando desaceleración en la economía nacional. Además de esto, cabe resaltar que el papel de la externalidad negativa, como lo es el COVID-19, que entró en apogeo en marzo desde el mismo año, o sea, del 2020. Del año 2000 al 2009, el país no pasó por su mejor momento ya que se mantuvo en volumen de importaciones superior a las exportaciones, lo que genera una balanza de pagos negativa, lo que le había dicho anteriormente. Se puede observar que en el periodo de tiempo 2000 a 2009 la nación no atravesó su mejor momento. Según la gráfica publicada por el Banco de la República, se observó que en los años antes del 2001 pasó por una fase de recuperación. Claro que se tiene que tener en cuenta la influencia del petróleo, ya que se incrementa abruptamente para esta época, donde antes de esta fase se tiene que pasar por una fase de recuperación y expansión, para después proceder a una fase de recesión hasta llegar al 2001. Este ciclo se conoce como uno de los de duración media, que duran en promedio entre 7 a 11 años. Y bueno, voy a presentarles las conclusiones que yo obtuve de mi proyecto. Dice, dentro del análisis económico de las relaciones internacionales han sido objeto de estudio y más, destacando la importancia que hay del intercambio comercial de bienes y servicios entre países, ya sea por la ventaja que un país tenga con otro. En este estudio se evidenciaron altibajos por los que ha pasado Colombia en términos de la balanza comercial. En el periodo de tiempo estudiado en esta investigación se establece que las circunstancias económicas del país han permanecido en déficit con esporádicos momentos de recuperación, donde la mayoría de los años estudiados se tiene una balanza comercial negativa, es decir, la situación en la que las importaciones superan a las exportaciones. A partir del año 2013, las disparidades en las exportaciones e importaciones se hacen más evidentes debido a que la balanza comercial desde ese año presentó picos bastante alejados del 0%. Cabe resaltar que puede deberse a la crisis de precios del petróleo, siendo este producto uno de los más representativos para la balanza comercial del país. Los antecedentes del petróleo estudiado, del periodo estudiado eran significativamente mejor gracias a que en ese tiempo, pues los precios del petróleo eran altos. Por eso es necesario investigar y estudiar la variación de los precios del petróleo y siendo así sería necesario incentivar a la producción para lograr estimular la exportación de este y de otros bienes. Bueno, estas son mis conclusiones y espero les haya gustado. Muchísimas gracias.